Bernardo, yo creo que tú tienes una primera pregunta. Mire, Montaner, yo soy judío cubano y le voy a decir lo de mi padre cómo llegó a Cuba. Papá llegó a Cuba de Ucrania en el año 17. La mayoría en ese momento iban, o sea, antes usted podía venir a este país libre. A partir de esa fecha, tiene que pasar un año en un país latino. Entonces, ahí usted ve en todos los países latinos, las familias judías son de aquella época, incluyendo la de Cuba. Papá iba a los Estados Unidos, se enamoró de Cuba. El único problema es que tenía miedo con el sol ponerse más oscuro. Eso es verdad. Le escribió a la tía en Texas, que era una familia de papá que los primeros llegaron en el año 1876 a Dallas. Entonces le mandaron, los únicos que le mandó fueron $20 que empezó mi padre ahí. El primer trabajo fue de aguador en el Central Violeta. Y entonces era la época... ¿Qué edad tenía su papá cuando llegó a Cuba? 17 años. 17 años. ¿Y llegó solo? Con un amigo, compañero también del mismo pueblo. ¿Y no había nadie en Cuba que los acogiera? Empezó a buscar para trabajo y eso. Y entonces, déjeme decirle también que el tiempo de Machado, que fue el primero que realizó a Cuba, trajo a Charles Shapiro de North Carolina y empezó en el pueblo de, ¿cómo se llama? El pueblo de Rancho Boyero. Pusieron la primera planta de producción para enseñarle a la gente y después fue para Guanabacoa por las industrias de tejido y todas esas cosas. ¿Llegó a hacer plata su padre? Sí. Era realmente ejemplar. Bien. Oscar. ¿Quién es el Willy Mosenberg del Castillo? Realmente lo que ha pasado es que la Unión Soviética le enseñó a Cuba un know-how, una manera de hacer las cosas, y lo que han hecho es reiterar y repetir todos las viejas enseñanzas de Willy Mosenberg. Ellos tienen una estructura de proyección de imagen que es calcada de la que tenía la Unión Soviética, que se fue perfeccionando con el tiempo, con las mismas instituciones, y realmente es temible porque es muy eficiente, funciona muy bien. Leía hace poco una crónica de ayer o hoy por la mañana, que sea una crónica de Giovanni, donde estaba fatigada de las mismas preguntas y la misma batalla, y cómo se construía un mito. Son constructores de mitos. Constructores de mitos, y entonces pues funcionan bien, funcionan. Es decir, desde el punto de vista de ellos lo hacen extraordinariamente bien. Y desde el punto de vista de Occidente no existe nada parecido. Porque no puede existir. Porque el propósito de Occidente no es la conquista ideológica, sino el debate. Son dos cosas distintas. El propósito de las dictaduras totalitarias es la construcción de un mundo unívoco, un mundo sin debate, donde la verdad, ellos descubrieron la verdad, es lo más parecido que hay a las doctrinas medievales, ¿no? de la Iglesia. La Iglesia ya había descubierto las verdades y esas verdades las administraban las autoridades, y la función de la inteligencia era repetir lo mismo que habían encontrado las autoridades. Esa es la esencia de la transmisión del pensamiento en el mundo medieval, básicamente en el mundo católico. Uno, eso es lo que hace, exactamente eso es lo que hace la dictadura de tipo totalitario. Ahora nosotros, en Cuba nadie se había enfrentado, ni en América, a un fenómeno de esa naturaleza, porque lo que es la construcción apabullante de una falsa realidad que sobreponen sobre y la gente vive. Hay un libro de Paul Hollander, ¿te acuerdas de Paul Hollander? Un libro de Paul Hollander interesantísimo sobre las estupideces que se han dicho en Occidente, dichas por las figuras occidentales, no por la gente que ya ha mordido el anzuelo. Y hay una frase maravillosa de uno de los Rockefeller, ni me acuerdo cuál de ellos es, que va a China. Dice, me ha maravillado en China encontrarme un pueblo, la China de Mao Zedong, que era un manicomio importante, encontrarme a millones de personas que cantan
felices, y todos los días cantan y van cantando el trabajo y regresan cantando. ¡Qué felicidad más maravillosa! Y bueno, pero es mentira que ese hombre sea el representante de toda la cultura capitalista y sea tan tonto que se crea una maniobra de esa naturaleza, una maniobra publicitaria de esa naturaleza. Ok, vamos. Sí. Tengo dos preguntitas. Primero, que disfruté muchísimo el libro. Qué bueno. La segunda pregunta tiene que ver con esa idea tan loca de Hemingway, si es producto de tu imaginación, o es verdad que Hemingway trató con su yate de ir a cazar submarinos. Sí, es cierto. La próxima, para que me contesten las dos, la próxima es si la República Dominicana estaba dispuesta a recibir, tengo entendido, 1000. ¿Por qué este capitán de barco que tan preocupado estaba por su gente no fue a Santo Domingo? ¿Por qué no se sabe nada de eso? Bueno, ahí hay un gran debate, gran debate entre historiadores. Una cosa, ya es un punto casi desconocido. Primero, es verdad que Hemingway salió con su yate El Pilar a cazar submarinos alemanes. Y es verdad que cazaron unas borracheras monstruosas porque los llenaban de ron. Y claro, a los 5 minutos ya nadie veía a los submarinos, pero lo que sí veían cualquier cosa. Y es verdad que él pensaba que en Cuba había 40.000 falangistas. Hemingway es un tipo muy imaginativo, no les pueden dejar a los novelistas la conducción de un país porque acaban con el país. Él pensaba que había 40.000 falangistas dispuestos a infiltrarse en los Estados Unidos y destruir a los Estados Unidos. Y él decía que había visto, el día que dijo que lo había visto, no había ningún testigo, que él había visto a un barco cubano que se había acercado a un submarino y el submarino había emergido y habían intercambiado no sé qué. Un cuento muy imaginativo que no sabemos si era delirium tremens o era un Hanover. El tipo tenía no sabemos qué era lo que hacía. Pero es verdad que Hemingway hizo todo eso y después abandonó todas esas locuras y convenció al embajador americano de que le artillara la lancha y que le diera $1,000 mensuales para la gasolina y para pagarles a las personas que lo acompañaban. Todo eso es cierto. Eso está más o menos documentado. Y lo otro, bueno, lo de Santo Domingo. Parece que ellos pensaban, te digo ellos, las personas que negociaron con el gobierno de Cuba, que el gobierno de Cuba iba a bajar, que Laredo Bru le exigió $500 a cada familia por desembarcar, a cada persona o a cada familia, no recuerdo bien. Creo que a cada persona porque la cifra era esa. Y el hogar o las organizaciones judías de los Estados Unidos reunieron $200,000 y eran $500,000. Pero pensaban que podían llegar a una negociación y luego pensaban que Estados Unidos los iba a admitir. Ellos tenían mucha información en el barco que resultó ser falsa. Había gente que los animaba y al animarlos los confundía. No les decía, no se preocupe que ustedes van a poder, qué sé yo, pues los animaban y fueron rechazando o olvidando la oferta de los dominicanos, que yo creo que los hubieran aceptado. Yo creo pero lo interesante de la oferta de los dominicanos es para demostrar que no es verdad que los Estados Unidos se opusieran a que esas personas desembarcaran en otro sitio. Además, algunas de esas personas luego se embarcaron, algunos de los supervivientes se embarcaron en otros barcos y llegaron a otros puertos americanos. Yo vivo en Puerto Rico, pero mis hermanos tuvieron la magnífica idea de regalarme su libro por mi cumpleaños, así que tuve el enorme placer de ya habérmelo leído. Felicite a sus hermanos. Estupendo, el mejor regalo que me han hecho. Tengo un comentario y tengo una pregunta. Mi comentario es que hay otro tema tratado magistralmente en este libro, que es los distintos tipos de amor. Ah, sí. Hay una página que yo, francamente, me conmovió profundamente, una carta de amor que aparece dentro de esta novela.
pero profundamente. Y creo que están tan bien delineados los 4 tipos de amor que creo que es para mí uno de los temas básicos de esta novela, inolvidable. Bueno, le cuento en confianza que para mí es muy importante tratar de entrar en los temas de la pareja y tratar de adivinar los aspectos más importantes de la psicología de la mujer, porque la psicología de la mujer es mucho más interesante que la psicología del hombre. Nosotros estamos... ¿En eso te ayudó Linda o esto toda tu imaginación? No, Linda me ayuda mucho. Linda lee los libros, me hace críticas, es implacable, es una mujer de un corazón de hierro. Ahora me estoy leyendo La mujer del coronel y resulta que dice que a las mujeres nos interesan más las palabras que los orgasmos. Bueno, porque... Depende de la edad, señora. No, lo que pasa, efectivamente, porque es una novela totalmente distinta, es una novela que hay digamos que una indagación del mundo erótico que también me interesa muchísimo. Según mi mujer, lo que ocurre es que después de cierta edad todos los viejos son verdes, ¿no? Pero después cuando yo le dije, bueno, ya soy un viejo verde, me dice, pero fuiste un joven verde también. Bueno, yo, además del comentario sobre el tema del amor, que es maravilloso en su libro, tengo una pregunta. Yo empecé a notar que el libro tenía un narrador desconocido, pero cuando llegaba a los capítulos más íntimos pasaba a ser el protagonista el narrador. Eso es un estilo que no sé si lo ha usado en otras novelas, en realidad no he leído ninguna otra novela. Lo que yo había leído era El idiota latinoamericano y El regreso del idiota y las raíces latinoamericanas. O sea, francamente me declaro ignorante. Yo no sabía que usted escribía novelas, perdonen. Sí, ni yo. No lo sabía, pero estoy fascinada, ahora estoy fanatizada. Ahora, ¿eso es un estilo literario que usted crea habiéndolo lo que pasa es que anteriormente? lo que ocurre es que para hablar de la intimidad, la primera persona suele ser mucho más eficaz, la voz de la primera persona. Y contado a través del protagonista. Es muy... Y además es una elección que yo, por lo menos, yo no sé, yo no puedo elevar eso a categoría universal, pero yo la hago como me resulta más creíble. Y cómo me resulta... Porque es una cosa, cuando tú narras lo que está sucediendo, yo hablo en tercera persona y cuento lo que está sucediendo aquí. Pero luego... Yo quiero entrar en la psicología y en las emociones de la persona. Ahí me funciona mucho mejor la primera persona. Y ahí a veces hay una segunda persona que se utiliza poco en literatura, que también da resultado, que es dirigirse al personaje de ficción. Tú llegaste en la mañana, colgaste la chaqueta, entraste, tú le diste un beso, y entonces vas contándolo en segunda persona que da otro grado de intimidad. Es muy interesante cuando escribes, es muy interesante darte cuenta cómo la persona que narra o la manera en que te diriges a la persona va cambiando la intensidad del relato. Lo que te dice los tratados es que la tercera persona es la mejor cuando tú, el autor describe lo que está pasando en la cabeza de los personajes y describe. Eso no es verdad. A veces funciona mejor, a veces funciona mejor la primera persona. Y en la cuestión de la intimidad, a mí me funciona mucho mejor la primera persona. Y como les decía al principio de la charla, cuando tú estás escribiendo algo, por lo menos en mi caso, cuando estás escribiendo algo y tú te emocionas, es porque hay autenticidad. Carlos Alberto, a mí me ha encantado el libro, ya estoy casi en la última página, no he podido dejarlo, de verdad que está muy bien escrito. Pero me ha sorprendido que no fue más largo. Cuando leo a Ken Follett, las 800 o 900 páginas de Ken Follett, y me doy cuenta de que es un tema tan rico el que tú has explorado y un tema bastante novedoso dentro de lo que cabe, porque la Segunda Guerra Mundial se ha explorado 3.000 millones de veces, pero este tema de los judíos en Cuba,
de esa Habana, de esa época, que para mí fue maravilloso porque yo me fui a los 13 años y no la conocía bien. Me parece que podías haber escrito las 800 o 900 páginas de Ken Follett. Es posible, pero yo soy bastante desesperado y quiero llegar al final de las cosas. Por ejemplo, en esta novela que estoy escribiendo, ya yo estoy loco por llegar, yo sé cuál va a ser el final, pero estoy loco por contar ese capítulo, entonces sé que me faltan, qué sé yo, 25.000 palabras más. Una novela, desde el punto de vista editorial, son más de 50.000 palabras. Después las hay más breves, pero en general en la industria editorial son 50.000, de 50.000 en adelante. 60, 70, 100, 150, 200, en fin, lo que sea. A mí me parece que no abundan, Aida, los lectores que les gustan los libros muy, muy extensos. Que la gente prefiere un tamaño. Por ejemplo, a mí me han dicho, se me han quejado de la extensión de Otra vez a Dios. ¿Por qué? Porque lo contrastaban con La mujer del coronel, que es más breve. Y entonces me decían, es que la otra se lee de una sentada. Bueno, también es una cuestión hormonal, ¿no? Es diferente. Pero yo creo que el tamaño, al final depende si tú lo que vas a contar en 800 páginas o en 1500 páginas interesa al lector, pues está bien. Si aburres al lector o si les cuentas, por ejemplo, yo no soy, hay un tipo de escritor que se regodea en los detalles, no es mi caso, los detalles materiales, que están bajando una escalera durante 40 páginas. Ese no es mi caso. Yo quiero contar, y quiero contar historias, y quiero contar anécdotas, y quiero dar información sobre cosas que pueden resultar interesantes. Es lo que yo creo que hace una novela interesante. Una novela la hace interesante la historia que tú cuentes, por una parte, y la cantidad de información interesante que le puedas dar al lector. Eso, a mi juicio, es lo que puede hacer que un libro guste. Yo creo que esta novela que estoy escribiendo no va a ser tan extensa. Va a ser más breve incluso que esta, a pesar de que es el telón de fondo de la Guerra Fría, que ahí eso da para 17 volúmenes, pero yo estoy loco por acabarla. Yo no he leído el libro, pero ahora, pero me interesó mucho sobre los detalles que usted conoce sobre el vergonzoso episodio del San Luis. Quería preguntarle, no es común, no había cruceros en aquella época entre Europa y La Habana, o al menos que yo sepa, o no los había entre Alemania y La Habana. Evidentemente aquí ya hubo alguna participación, algún intento por parte del gobierno alemán de hacer algún tipo de campaña, algo así como que, si el mundo, que había presión por los judíos, quieren tanto a los judíos, ahí se los mandan. ¿Tiene usted idea cómo se seleccionaron estas 900 personas que estuvieron hablando del San Luis y que todos tenían, caso raro, una visa para La Habana? Que me imagino que se seleccionó en Berlín o en Londres, me imagino que hubiera algún consulado cubano. Los consulados cubanos vendían esos permisos de desembarco. Y era un negocio del que se beneficiaban cubanos y se beneficiaban bufetes americanos, que también les entregaban un número de esos permisos y ellos los vendían a un precio y iban aumentando el precio de esos permisos. ¿Cómo llegaron? Es verdad que era la primera vez que esa línea hacía un crucero a Cuba. Eran barcos de lujo y ese era un barco especialmente lujoso. Y es verdad que fue una operación, o parece haber sido una operación de propaganda de los alemanes para demostrar, ellos pensaban demostrar que nadie quería a los judíos. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era, el que quería irse se podía ir, pero si no los querían en ninguna parte del mundo, era la demostración de que el problema era de los judíos, no era de los alemanes. Esa era la operación propagandística detrás del asunto. En el barco iban unos cuantos miembros de los servicios de inteligencia alemanes y de los servicios de propaganda alemanes. Cuando ellos salen
de Hamburgo, cuando están realmente todavía dentro de las aguas alemanas, ya saben que hay dificultades para que puedan desembarcar, porque poco antes de la salida del barco, el gobierno de Laredo Bru había emitido un decreto prohibiendo ese tipo de... Es decir, exigiendo que cualquier persona que llegara a Cuba tuviera garantizado desde el punto de vista económico su estancia en el país. Esa fue la pugna con Benítez. Aparentemente Benítez se enriquecía y tenían conflictos entre ellos. Parece que Laredo Bru era un hombre, yo no lo sé, que era un hombre honrado, pero al mismo tiempo había mucha gente que no lo era. Y una de las cosas que yo he visto, todos lo hemos visto a lo largo de los años, es que da la impresión de que enriquecerse a costa de los inmigrantes es una práctica universal. Lo han hecho los panameños, lo han hecho los venezolanos, lo han hecho distintos, no todos los mexicanos, es así, y lo hicimos los cubanos, lo hicimos además despiadadamente con los judíos, lo hicimos con los chinos. A los chinos les cobraban una cantidad de dinero por llegar a Cuba y luego los engañaban y les decían que los iban a llevar a Nueva York, los sacaban en un barco y los dejaban en Matanzas y los chinos demoraban 3 días en averiguar que aquello no era Nueva York. Era una cosa realmente horrible, era una falta de compasión con los inmigrantes muy, muy grave. Y además en el año 34 hubo casos de asesinatos sobre todo de braceros del Caribe, jamaicanos y haitianos, y también lo hicieron en República Dominicana. O sea que maltratar al inmigrante y ver al inmigrante como una especie de fuente de ingresos era algo que se hacía con mucha se hace con mucha frecuencia, desgraciadamente. Yo creo que es una lección para los cubanos, es una lección, y esa vieja lección bíblica, no les hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti, es algo realmente que debiéramos aprender. Bueno, si no hay otra pregunta, yo he aprendido mucho de Carlos Alberto y tengo que confesar que estoy escribiendo una novela. Pero lo único que tengo es el título: Cuando la criada luce mejor que mi mujer. Yo creo que va a ser un éxito, pero todavía tengo que escribirla. Carlos Alberto. Espérate antes de que tu mujer no te vaya a matar. Gracias. El libro está a la venta y Carlos Alberto se lo va a firmar, así que si lo compraron o lo quieren comprar, tráiganlo, por favor.